Bienvenidos a Mr. Big Dick. En esta ocasión hablaremos del sensor de distancia Sharp GP2Y0A21. Haremos un análisis del mismo basándonos en las datasheets de diferentes fabricantes y en una próxima entrega lo programaremos en Arduino para poder ver algunos ejemplos prácticos y circuitos de aplicación. Este sensor nos entrega como salida una señal de voltaje continuo, la cual tenemos que discretizar y tratar en el microcontrolador usando el ADC o propiamente un chip ADC para poder procesarla. Basa su funcionamiento en la luz infrarroja, la cual nosotros no podemos ver. Mas sin embargo, el dispositivo electrónico es capaz de detectarla y procesar esta señal. Comencemos. Estamos viendo aquí en una báscula el peso del sensor Sharp, el cual ronda alrededor de los 3 gramos, y también una vista superior en plano isométrico del sensor. Este es el plano frontal del sensor. Tenemos 3 componentes principales del mismo. El emisor, que se encuentra del lado derecho, es el círculo del lado derecho. El receptor, que es el círculo del lado izquierdo, el cual vemos que está un poco más profundo, más hundido, y un circuito de procesamiento de señal que se encuentra propiamente en el chip de la placa del sensor. Tenemos arriba, en la parte posterior, una terminal JSP. Esta terminal es muy usada en la conexión de baterías de drones o en la unión de otro tipo de circuitos. La forma de trabajo del sensor, al basarse en la luz infrarroja, el emisor está constantemente trabajando con un haz de luz infrarroja, la cual desafortunadamente no tenemos el hardware en nuestro cuerpo para poder ver, mas sin embargo las cámaras digitales tienen un sensor óptico, el cual si apuntamos una cámara de un móvil al emisor vamos a poder ver cómo este se ilumina. Entonces el emisor estará disparando haz de luz infrarroja a cierta frecuencia, la cual rebotará con el objeto al cual le estaremos midiendo la distancia, y una vez que rebote la va a recibir el receptor. El receptor está compuesto de fototransistores y fotodiodos, los cuales al recibir el rebote de esa luz se van a saturar y van a conducir. Entonces van a mandar una señal al circuito de procesamiento de la señal, y este mismo circuito va a dar un voltaje de salida, el cual va a depender de la distancia a la cual se encuentre el sensor del objeto. El receptor es conocido como PSD, Position Sensitive Detector, por sus siglas en inglés. La traducción sería algo así como detector sensitivo de posición, y se va a encargar de recibir el ángulo del haz de la luz. Entonces, en función de la luz reflejada por el objeto, vamos a excitar ciertos fototransistores o fotodiodos internos del PSD, y debido a la variación entre la distancia del sensor al objeto, el ángulo va a variar. Entonces, debido a este tipo de método de triangulación para detectar la distancia, no nos va a importar mucho las propiedades físicas de reflectividad del objeto al cual vamos a estar sensando. Vemos aquí los 3 cables que vienen en la terminal JSP del sensor. Tenemos el color negro de tierra, blanco o amarillo de señal, y el BCC, que es el rojo, el cual es el pin de alimentación de nuestro sensor. Vamos a trabajarlo entre 4.5 y 5 voltios. Son las recomendaciones del fabricante. Analicemos las características de este sensor. Como les comentaba, aquí en la parte superior izquierda tenemos que less influence of the color of reflective objects reflectivity. Significa que no importa mucho la reflectividad que tenga el objeto el cual vamos a estar sensando. Sin embargo, si sensamos algún espejo o algún objeto muy brillante, va a generar un error mínimo, el cual debemos de tomar en cuenta, dada que la reflectividad de un espejo sí es mucho mayor que cualquier objeto el cual estemos sensando.
Tampoco importa mucho la textura del objeto a censar, pero sí genera un cierto error, tanto midiendo espejos como objetos muy brillantes o objetos con texturas muy irregulares. Una característica principal del sensor es que debe de estar de forma perpendicular con el objeto al cual va a detectar la distancia. Dado que el ángulo de visión de este sensor no es muy amplio, tenemos una cierta diferencia, por ejemplo, con un sensor muy común que es el ultrasónico, el HC-SR04, el cual tiene un rango de amplitud de detección de objetos cónico y mucho mayor a este ángulo de detección del Sharp, que es un poco más cerrado. De hecho es mucho más cerrado y se puede decir que es casi perpendicular. Con el sensor ultrasónico, el HC-SR04, nosotros podemos detectar la pata de una mesa y sin importar mucho si el ultrasónico está justo delante de la pata de una mesa. Pero con este sensor Sharp sí debemos de tener el sensor alineado con la pata de la mesa en una posición muy perpendicular para que pueda darnos una buena señal de salida. Comparándolo con el sensor ultrasónico, el costo de este Sharp es casi 3 veces más elevado. En específico, este modelo ronda hoy 3 de junio de 2020, aproximadamente el Sharp cuesta de 140 a 180 pesos mexicanos y el sensor ultrasónico está entre los 40 a 60 pesos mexicanos. Entonces es más elevado el costo de este Sharp, a pesar de que aquí en las características comenta que es de bajo costo, pero la precisión es mucho más grande comparada con el ultrasónico. Una desventaja que tiene el ultrasónico con este es que el ultrasónico, el sonido, como trabaja con sonido, un sonido a alta frecuencia, la cual nosotros no podemos escuchar, en una próxima entrega analizaremos ese sensor. Entonces, al trabajar con sonido, el sonido es una onda sonora que entra dentro de la clasificación de onda mecánica. Entonces el sonido va a rebotar en todos los objetos y va a poder hacer que el receptor del ultrasónico indique ciertos errores dependiendo de la forma del espacio físico donde se encuentra el sensor. Por tanto, el Sharp tendrá más precisión a la hora de detectar objetos, pero tendrá que estar en un ángulo ortogonal con el objeto a detectar. Podemos usar varios sensores Sharp para detectar un objeto, y de hecho en las competiciones de sumo así se usan. Se ponen varios sensores en el frente del robot para asegurarnos de la detección del robot oponente y poder atacarlo. Otra diferencia de este sensor con el ultrasónico, el HC-SR04, es la distancia, el rango de distancia de medición. El ultrasónico podemos detectar hasta de 2 centímetros hasta 4 metros, y en este tipo de sensor Sharp, al menos en este modelo, podemos detectar desde 10 hasta 80 centímetros. Entonces vemos nosotros que la distancia de detección del ultrasónico es mucho mayor, pero menos precisa a comparación de este Sharp. Ahora, existen diferentes Sharps, sensores que trabajan igual con luz infrarroja, y en esencia lo que cambian es el rango de medición que tienen. Este es uno de los más utilizados para competencias de sumo, dado que el tamaño del dojo es adecuado para el rango de distancia de detección de este sensor. Continuando con la versión analógica, tenemos aquí el código GP2Y0A21. La A es porque la salida que nos entrega es analógica, pero también existe una versión de este sensor que entrega una salida digital, que es la que les voy a poner aquí en azul, la GP2Y0D21. La D es porque la salida es digital. Las características del sensor digital se encuentran aquí en la parte superior derecha, y a grandes rasgos es una salida de tipo digital, la cual tiene una duración del ancho de pulso máxima de 32 milisegundos. El rango de medición sigue siendo igual que el mismo modelo analógico, que el 021, y la respuesta típica de tiempo, la respuesta en la que se tarda en reaccionar, son 39 milisegundos. Tenemos un retraso al iniciar el sensor, es decir, al energizarlo tenemos un retraso de 44 milisegundos para que pueda empezar a operar. La corriente promedio de consumo de ambos sensores lo podemos ver aquí.
ronda los 30 mA. Tanto la versión digital como la versión analógica es su corriente promedio. Un LED, para que se den la idea, dependiendo del color del LED y del voltaje al cual trabaje, pero aproximadamente se puede decir que trabaja con 15 mA, una corriente promedio de encendido de un LED a una luminosidad considerablemente buena. Entonces no consume mucha corriente este tipo de sensor y tiene una buena aplicación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones, y en realidad esta tecnología ha sido utilizada desde hace años, desde las televisiones antiguas. Cuando nosotros encendíamos la tele, bueno, antes no había teles con controles, pero desde que empezaron a haber teles con controles, desde ahí empezamos a darle una aplicación más específica a este tipo de sensores. Ya hoy día lo vemos en robots aspiradoras que andan por la casa, y en copiadoras, cajeros. Ahorita lo vemos más a fondo. No necesitamos un circuito de control externo, dado que el circuito de procesamiento de señal que tiene internamente nos basta a nosotros para poder leer la señal analógica. Lo que va a suceder es que el comportamiento de esta señal analógica sigue una forma de onda, sigue una función. Esa función es una curva que viene aquí en el datasheet, la cual se supone que debe de ser igual para todos los sensores que se estén fabricando por parte de Sharp, pero eso es un ideal. Idealmente debería de ser igual la curva para todos los sensores. Dado los errores en el control estadístico de calidad, en el proceso de fabricación y manufactura de los sensores, esa curva no puede ser igual para todos los sensores. Es una curva que es muy similar para todos los sensores, pero cada sensor tiene propiamente una curva. Es un rostro propio del sensor. Lo que sí cabe recalcar es que todas las curvas deben de parecerse para poder nosotros registrar esa información y poder hacer un entendimiento propio para poder desplegar un valor de distancia en pantalla, ya sea en un LCD, en el monitor serial, en displays de 7 segmentos, en algún tipo de pantalla touch. Ahora bien, este sensor es muy utilizado para detectar distancias, pero puede servir también como un sensor de presencia. Los sensores de presencia simplemente te detectan si hay un objeto o no en un rango estable de medición. Entonces podemos utilizar este sensor simplemente para que nos diga si hay un objeto enfrente de él o no, mientras que se encuentre en el rango de los 10 a 80 centímetros para este modelo en específico. Todos los sensores de presencia, por ser sensores de presencia, cumplen esta función, y todos los sensores de distancia pueden ser de presencia, más no, los sensores de presencia pueden ser de distancia. Es decir, solamente los sensores de presencia nos dicen si hay un objeto o no en un rango, mas no nos dicen la distancia a la cual se encuentra el objeto. Por eso es mejor a veces utilizar un sensor de distancia para utilizarlo como sensor de presencia. El tamaño del sensor es aquí el package size de 29.5 por 13 por 13.5 milímetros. El voltaje recomendado por el fabricante, ya lo comentaba, es de 4.5 a 5.5 voltios. No significa que el sensor no trabaje a un voltaje distinto a este, sino que este es el voltaje de operación recomendado, este rango de voltajes, y si nosotros lo trabajamos en un voltaje inferior, vamos a tener otro tipo de salida en la señal de voltaje continuo, la cual debe de tender a ser igual a la salida ideal que aparece en el datasheet. Continuemos. En cuanto a la descripción, consta de tres partes fundamentales el sensor. Una es el PSD, Position Sensitive Detector, el que se encarga de ser el receptor del sensor. Otra es la que se encarga de ser la parte emisora, la que siempre va a estar mandando luz infrarroja, va a estar mandando destellos, obviamente destellos codificados, dado que este sensor, si le mandamos esos destellos codificados enfrente, por ejemplo, de un televisor,
no va a hacer que el televisor se encienda. Los controles de la televisión están codificados, cada botón, y mandan una serie de pulsos a el decodificador de la televisión para que pueda ser interpretado como volumen, como canal, como apagar, encender, etc. La parte Infrared Emitting Diode es un LED de luz infrarroja, el cual es nuestro emisor. Y la parte de procesamiento de la señal es el Signal Processing Circuit. Ya lo vemos aquí, no afecta la temperatura ambiente en la detección de la distancia, tampoco la reflectividad propia que tenga el objeto, pero sí afecta la luminosidad. Si nosotros utilizamos este tipo de sensor a la luz del día o lo dejamos mucho tiempo expuesto en el sol, va a generar errores en la medición. Es recomendable utilizar este tipo de sensores en condiciones de luz ambiente normal, no dejarlo tampoco expuesto al sol. Lo vemos aquí, las salidas del dispositivo son de voltaje y corresponden específicamente a un valor de distancia. Este sensor puede ser usado también como un sensor de proximidad. La idea básica pues en sí es usar este sensor como uno de proximidad, no usarlo como uno de presencia. Algunas aplicaciones son el Touchless Switch, que es controlar dispositivos sin tocarlos. Por ejemplo, equipo sanitario, cuando van ustedes a un centro comercial y tienen que pasar la mano para que les salga una hoja de papel una vez que se hayan terminado de lavar las manos, pues tiene un sensor de este tipo, un sensor que trabaja con luz infrarroja. Para el control de iluminación, hay ciertos lugares donde tú puedes hasta variar qué tanta luz quieres que pase en el cuarto, dependiendo de qué tan lejos o qué tan cercas pongas tú tu mano de un aparato, el cual va a ser básicamente el control de intensidad de tu foco de tu recámara. Tenemos otra aplicación en los robots cleaners para evitar que choquen con objetos en nuestras casas, y dentro de los robots limpiadores, las robots aspiradoras, hay unos robots ya más inteligentes que se conectan con la nube y que van creando el plano de tu casa, van aprendiendo día con día cómo se encuentra configurada tu casa y van sabiendo dónde están precisamente ellos, si se encuentran en tu cuarto, en tu baño, si están en cualquier sitio donde puedan estar de tu casa. Ellos van aprendiendo conforme el tiempo, dado su algoritmo de programación, el lugar donde se encuentran estando limpiando. Son aplicables en Sensor for Energy Saving, que son aplicaciones para guardar energía, para no desperdiciar en cuanto a energía. Si tenemos una batería y queremos prolongar la duración de esa batería, podemos utilizar este tipo de sensores. Si el sensor está detectando la presencia de una persona, pues va a estar entonces la máquina trabajando, la máquina que sea, el motor, cualquier tipo de actuador. Y si el sensor no detecta la presencia de alguien, entonces no vamos a estar utilizando energía para hacer operar la máquina. Por eso son considerados estos sensores en diferentes y muchas aplicaciones para guardar energía, y pues obviamente eso remunera en nuestro bolsillo. También tenemos en aplicaciones de ATM, que son los cajeros automáticos de dinero. Cuando el dinero sale por el cajero, obviamente tiene un sensor de este tipo que va a mandar la señal en el procesador del cajero, diciendo que ya el dinero ha salido. No sabemos si ha salido correcto, ¿verdad? Pero de qué ha salido, ha salido. En las copiadoras, igual, para detectar papel, tenemos este tipo de sensores. Y en las vending machine, que son máquinas expendedoras, también lo tenemos generalmente en la parte inferior, donde es que cae el objeto que estamos comprando. Donde cae el producto hay un tipo de este sensor. Entonces cuando el producto cae, manda la señal de que ha caído el producto y de que ya se encuentra para que nosotros lo podamos recoger. Estos sensores tienen una configuración de funcionamiento. Por ejemplo, el de las vending machine es un sensor de barrera, el cual el emisor y el receptor siempre están emitiendo. Y cuando el emisor siempre está emitiendo y el receptor siempre está detectando. Y cuando el producto
hace que ese enlace de detección se rompa, entonces es cuando manda la señal. En este caso no lo estamos utilizando como sensor de barrera, lo estamos utilizando como sensor reflectivo, porque el haz de luz choca en el objeto y regresa al receptor. Otro ejemplo de un sensor de barrera de aplicación infrarroja es cuando estamos en el supermercado poniendo los productos en la banda transportadora para que nos lo cobren, para que nos cobren los productos. Entonces, cuando el producto llega a interrumpir el haz de luz infrarrojo con el fototransistor, es cuando la máquina se para. Cuando la interrupción deja de suceder, es cuando va avanzando en los motores de la banda transportadora, y cada que se interrumpe por un producto nuevo, se para la alimentación de los productos hacia el cajero, hacia la persona que nos va a cobrar. Y en el punto 4 tenemos obviamente estas aplicaciones en distintos tipos de robots, donde necesitamos dotar al robot de ojos para que no choque, para que detecte un oponente, para que si detecta a un objeto muy cerca se retire o haga una acción, para que tome un objeto, en fin, dependiendo de la aplicación. En las máquinas de videojuegos también tenemos mucho este tipo de sensores y detectan, por ejemplo, si un elemento mecánico ha caído, si se ha cerrado mecánicamente cualquier tipo de actuador, cualquier tipo de acción. En las televisiones ya tenemos este tipo de tecnología desde hace años, y en los celulares después de los años 2000, por ahí del 2004, 2007, es cuando más se usaba este tipo de tecnología infrarroja. Si no me equivoco, en esos años es cuando utilizábamos mucho la transferencia de archivos mediante infrarrojo. ¿Sí? ¿Cómo se hacía esta transferencia de archivos? Teníamos dos celulares que teníamos que tener uno al lado del otro. Ambos celulares tienen emisor y receptor, solamente que cuando un celular le estaba compartiendo información al otro, el celular que estaba recibiendo la información trabajaba como receptor y el que la estaba pasando trabajaba como emisor. Se configuraban a cierta frecuencia, y cada que el LED del celular emisor del que estaba pasando información enviaba un pulso a determinada frecuencia, el temporizador del circuito que está internamente en el celular receptor de la información procesaba esa señal como un bit. Entonces básicamente lo que estábamos pasando era una sucesión de bits. Esos bits representan información, ya sea imágenes, música, videos. Obviamente si estábamos pasando videos, la transferencia iba a ser más tardada, puesto que está representada por mayor cantidad de bits. Tenemos también las características electro-ópticas, en este caso de ambos sensores, tanto de la versión digital como la analógica. Ambos tienen un rango de distancia de medición que se simboliza con delta L, y este delta L va a ser trabajado en las condiciones ideales, en la condición 1 y en la 3. Esta tabla de medición, estos valores mínimos y máximos, se utilizaron cuando se detectaba con el sensor Sharp, ya sea el analógico o el digital, una hoja de papel blanco hecha por Kodak, y la cual tenía un radio de reflectividad de 90%. Entonces todos los valores de aquí de este datasheet están en función de ese tipo de material. Tenemos como un delta L la distancia en centímetros, la distancia máxima es de 80 centímetros y la mínima de 10. Muy importante en este sensor, de los 0 a los 10 centímetros no vamos a estar midiendo, nos va a generar un error. El sensor solamente va a poder medir desde los 10 hasta los 80 centímetros. ¿Cuál es la recomendación? Restringir físicamente el sensor en nuestro robot o ignorar esas mediciones, las cuales podemos aplicar ahí un filtro, y porque cuando tengamos nosotros el objeto muy cerca del sensor, es decir, a menos de 10 centímetros, ya veremos ahorita en la curva el comportamiento que tiene en la salida digital. Entonces cuando tengamos un objeto muy cercano al robot, nos vamos a poder confundir y vamos a poder nosotros decir que el objeto está a una distancia mucho mayor, cuando en realidad está a menos de 10 centímetros.
Esta tabla es para una temperatura ambiente de 25 grados Celsius y alimentando el sensor a 5 volts. Tenemos un voltaje de salida en la terminal tanto para el 0A21 como para el 0D21, el cual en el caso del voltaje de salida, el voltaje output del sensor analógico para una distancia de 80 centímetros va a ser un voltaje típico de 0.4 volts, pero podemos tener que para esta misma distancia una lectura de 0.25 volts mínima y una máxima de 0.55. Tenemos en el sensor 0D21 un voltaje de salida en alto, un B output high. Al estarlo alimentando con 5 volts, idealmente nuestro voltaje de salida en alto debería de ser 5 volts, aquí en el típico, pero el mínimo que nos puede entregar en alto va a ser un voltaje negativo de menos 0.3. El voltaje de salida en load, el B output low, va a ser un voltaje mínimo idealmente de 0 volts y máximo de 0.6 volts. Tenemos un voltaje de salida, una diferencia, un delta B output, el cual se va a dar cuando hagamos un cambio entre la distancia de los 80 centímetros a los 10 centímetros con un voltaje mínimo de 1.65 volts y un voltaje máximo de 2.15 volts. El voltaje típico será de 1.9 volts. Ahora, es muy importante recalcar que todos estos valores de voltaje son solamente para un papel blanco y bajo las condiciones de 25 grados Celsius y un voltaje de alimentación de 5 volts para el sensor. Entonces, nosotros, dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar, debemos de tener una tendencia a poder encontrar estos valores mínimos y máximos, mas no significa que vamos a obtener los mismos valores, dado que un sensor nunca va a ser igual a otro sensor, porque al momento de fabricar cualquier tipo de producto, igual como nosotros somos únicos e irrepetibles, los productos son únicos e irrepetibles. Por más estándares de calidad altos que tengan, siempre una curva de caracterización de un sensor no va a ser exactamente igual a la curva de caracterización de otro. Sí van a tender a tener la misma forma, pero no serán exactamente iguales. Tenemos características de salida en la distancia del digital y debemos de cumplir ciertas condiciones. El símbolo es B output y tenemos que cumplir la condición 1, la 4 y la 2. Y obtendremos una distancia de 24 centímetros típica bajo estas condiciones, la 1, la 4 y la 2. Una distancia mínima de 21 centímetros y una máxima de 27. Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando medimos 24 centímetros. Aquí lo tenemos. Y los más menos 3 centímetros que debían ser medidos por el sensor. Tenemos aquí abajo las recomendaciones. Operating Supply Voltage es el voltaje de operación de la fuente de alimentación, el que nos recomiendan. Desde 4.5 a 5.5 nosotros lo vamos a trabajar a 5 volts, porque en la próxima entrega estaremos conectándolo a 5V de Arduino. Continuemos con el análisis. Tenemos una Manufacturing Inspection, que es una inspección de manufactura, y vamos a explicar un poco a qué se refiere esta tabla de calidad y qué significa el AQL. Primero que nada, estamos siguiendo una norma de ISO, una norma, la 2859. Nos estamos adoptando a esta norma en el nivel 2. Hay 3 niveles dentro de esta norma. El nivel 2 asegura, es el que la mayoría de los fabricantes utilizan para sus productos y ronda el 94% de productos de calidad. Es decir, no tenemos tantos errores. Ya si requerimos fabricación de material quirúrgico, material médico, tendríamos nosotros que utilizar el nivel 3, que es un nivel más estricto, en el cual realmente nuestro producto que estamos fabricando tiene que seguir unos estándares muy altos de calidad, dado la aplicación que va a tener. La ISO es la International Organization for Standardization, que es una organización internacional de estandarización. Se encarga de promover un sistema que nos permita a todo el mundo estandarizar procesos,
productos y cualquier cosa que se pueda estandarizar, siempre la ISO va a ser la máxima autoridad para seguir unas normas. Hay diferentes códigos de normas, hay códigos ecológicos, códigos de desecho de residuos, en fin, hay muchas normas para ISO. Y bueno, dentro de México tenemos también la NOM, que es la norma oficial mexicana. Entonces, generalmente cuando estamos cumpliendo una norma en un proceso de fabricación, si cumplimos la ISO, tiene un estándar más alto que la NOM, y generalmente ya no se cumple la NOM, pero por requisito también se hace que se cumpla. La finalidad de la calidad es entregar al cliente un producto que sea útil, un producto que el cliente al verlo se enamore del producto, que le guste, porque la calidad es un concepto muy distinto para cada persona. Algunos ven en la calidad la estética, otros en la calidad ven la utilidad, y unos ven ciertos factores que se complementan, y en realidad es así. La calidad está conformada por diferentes factores, pero al fin del término, la aplicación tiene mucho que ver con la calidad. Si un producto no me está sensando bien, en el caso de los sensores, y no me está entregando una señal adecuada, es un producto de mala calidad, por más estético que esté y por menos errores en el proceso de fabricación que tenga, o en el case, en la carcasa del sensor. Es un producto que no cumple con calidad. Ahora, hay que tomar en cuenta que este proceso de muestreo siempre se hace con fines estadísticos y de mejorar el producto. Se puede mejorar el producto mejorando el proceso. Entonces, nos enfocamos en el proceso siempre para mejorar el producto. Tenemos en la tabla un ítem de inspección que en el primer caso es Electro-Optical Characteristic Defects, que son las características de defecto eléctrico-ópticas, las cuales están clasificadas como un defecto mayor. Hay tres tipos de clasificación de defectos. Uno es defecto mayor, defecto menor y defecto crítico. El defecto menor representa una discrepancia con respecto a lo establecido, pero no afecta para nada la capacidad de uso del objeto. Aquí tenemos que como defecto menor es un defecto de apariencia o de dimensión, es alguna grieta en la carcasa, alguna cuestión mecánica del sensor, la cual puede ser también la tolerancia de la carcasa que no esté en la dimensión adecuada. Entonces este tipo de defecto menor a nosotros no nos va a afectar para nada para poder usar el objeto. Y tenemos otra dos clasificación: el defecto mayor, que es aquel que puede provocar una falla con respecto a la funcionalidad del producto. Por eso clasificamos como características electro-ópticas. Por eso estas características electro-ópticas son defectos mayores, porque si tenemos un error en este tipo de características, nosotros podemos ya no usar de forma adecuada nuestro producto. Y también existe el defecto crítico, que es aquel que se considera peligroso o inseguro. Entonces aquí no tenemos el defecto crítico, solo el defecto mayor y el defecto menor. Como defecto menor tenemos un 1.0 en AQL, y como defecto mayor un 0.4 igual en AQL. AQL es Low Quality Acceptable, que es el nivel de calidad. No es low, permítanme. Exacto, no es low, es limit. Limits Quality Acceptable es el límite de calidad aceptable, ¿sí? Y esto depende de los lotes que estemos fabricando. Vemos que a pesar de que las características ópticas eléctricas son un defecto que sí nos puede llegar a afectar si no está de forma ideal en la fabricación en nuestro sensor, el hecho de que tengamos un 0.4 significa que nosotros estamos haciendo que nuestro proceso de fabricación no nos genere errores electro-ópticos. Al tener aquí un 1.0 en un defecto menor, se puede decir que estamos descuidando más esa parte al momento de fabricar este sensor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a obtener menos cantidad de sensores con defectos electro-ópticos que con defectos de dimensión, con grietas, etcétera, dado que nuestros defectos de apariencia y de dimensión
no nos están interesando mucho porque no afectan mucho a la aplicación del sensor. Entonces nos estamos centrando en que no falle la parte del circuito de procesamiento de señal de este sensor. Y aquí estamos viendo que nuestro sensor puede detectar un objeto lejano o un objeto cercano, y dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté el objeto de nuestro sensor, fíjense que vamos a generar un ángulo. Si el objeto está cercano, el ángulo que generamos es un ángulo que es más abierto a que si el objeto está lejano. Si el ángulo está lejano, el valor del ángulo es un ángulo menor, y si el objeto está cercano, el valor del ángulo es un ángulo mucho mayor. Entonces lo que estamos detectando en el Position Sensitive Detector es la reflexión de este haz de luz. Para un objeto lejano, este haz de luz está incidiendo en el Position Sensitive Detector y está excitando una sucesión de fototransistores y fotodiodos que solamente se encuentran aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Y para un objeto cercano, el haz de luz está excitando una serie de fototransistores o fotodiodos que se encuentran más hacia la derecha. Entonces, cuando se exciten fototransistores que están más hacia la derecha en el Position Sensitive Detector, nuestro ángulo será mucho mayor, y por tanto la señal que vamos a mandar va a tender a ser un voltaje que vamos a ver en la curva, pero lo que nos va a indicar es que el objeto está cada vez más cerca. Aquí el IR LED es el LED infrarroja que está emitiendo continuamente los pulsos de luz. Y esta es básicamente la forma en la que trabaja. Aquí lo tenemos. El sensor lineal es el PSD, y dependiendo de si el obstáculo esté lejos o esté cerca, para un objeto o obstáculo cercano, el ángulo va a ser más ancho, va a tender a ser más grande. Para un objeto o un obstáculo lejano, el ángulo será más estrecho, el ángulo tenderá a ser 0. Y con la medición de este ángulo, nosotros vamos a poder caracterizar la señal para poder desplegar un valor de distancia. Hay que notar que, dado que estamos usando el método de triangulación, no necesitamos unas características ideales en el objeto en cuanto a reflectividad. Y aquí lo estamos viendo, lo vuelvo a repetir, la parte del lado derecho es el PSD, la parte del lado izquierdo es el infrarrojo. Muy bien. Así se ve más o menos el tamaño de este sensor en la palma de una mano, no es muy grande, y tenemos varias vistas en el dibujo del lado izquierdo. Tenemos la vista frontal y las dimensiones, y tenemos una vista posterior, una vista superior y una vista lateral. ¿Ok? Estas vistas nos sirven a nosotros para poder diseñar un case, para poder nosotros poner el sensor en ese case con las medidas y tolerancias adecuadas y dejarlo fijo en nuestra máquina donde lo estemos aplicando. Aunque a veces no es muy necesario generar una carcasa específica para el sensor, dado que aquí tiene unos hoyitos donde le podemos poner tornillos. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo más en grande, y notamos que depende del código del Sharp va a ser la fecha de fabricación. Por ejemplo, el Sharp que yo tengo es un Sharp 2Y0A21. Esa parte de 2Y0A21 es el modelo y también la letra que acompaña a eso. El año va a estar dado por el número que aparezca después, y la Z va a ser el mes. Si aparece un número del 1 al 9, va a ser hasta el mes 9. Y si aparecen X, Y o Z, va a ser el mes 10 la X, el mes 11 la Y y el mes 12 la Z. Y no sé por qué aquí tenemos un número 4 y aparece como año el 2005. Esta es una información pues que nada más es de control.
para fabricar. Siempre cualquier tipo de producto tiene un código de control dependiendo de su lote, de su fecha de fabricación, es más, hasta de hacia dónde va el producto. Llegan a ponerles códigos. Si va a cierta zona de la ciudad, tiene un cierto código. Y aquí lo estamos viendo desde la vista posterior, donde tenemos las 3 terminales con las cuales vamos a estar conectándolo. Y en la parte de atrás, así es como se ve la placa. El material es una resina ácida, un acrílico de resina ácida. El material del lente. El material de la carcasa es una resina carbónica ABS, es a base de petróleo. Y el PWV es la placa verde. Esta placa verde está hecha a base de papel de fenol, que es como cuando vamos y compramos las tablas fenólicas perforadas. Es una fibra de madera junto con otros materiales sintéticos. Esos materiales sintéticos son polímeros fenólicos. Hay una diferencia entre PCB, que es placa de circuito impreso, y la PWV, que es placa de cableado impreso. Entonces, ya actualmente se utilizan básicamente para lo mismo, es decir, una PWV es una PCB, pero si lo sabes, por favor, coméntalo ahí en los comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre PWV y PCB? Vamos hacia adelante. Tenemos para el código, para el sensor analógico, tenemos el diagrama de la parte de la izquierda, y para el sensor digital tenemos el diagrama de la parte de la derecha. Lo único en lo que cambian este tipo de diagrama, este bloque de diagrama interno del sensor, es a la salida. En nuestro voltaje de salida va a ser digital, el que corresponde al sensor 0D21. Estoy viendo el tiempo de este video. No sé cuánto tiempo llevo. A ver. Y como va a ser una salida digital, necesitamos una referencia con una resistencia a un voltaje para poder nosotros trabajarlo, ya sea en una configuración pull up o pull down. Pero internamente los bloques son iguales. El bloque interno del circuito de este sensor, tenemos el Signal Processing Circuit, que está conectado a el receptor, que es el PSD, y tenemos un regulador de voltaje. Nosotros le metemos 5 volts a nuestro sensor, o cualquier voltaje entre 4.5 a 5, y este regulador va a sacarlo a un voltaje más bajo, el voltaje adecuado para la operación tanto del LED infrarrojo como del circuito de procesamiento de señal. Tenemos un Oscillation Circuit. Si se fijan, está interconectado junto con el Signal Processing Circuit y con el LED Drive Circuit, dado que este Oscillation Circuit se encarga de hacer que el temporizador de las señales entre el LED y el PSD sea el adecuado para poder estar codificando y decodificando la señal que manda el LED. Y tenemos, después del Signal Processing Circuit, la salida del circuito. Bueno, esta parte es una tabla del tiempo y la distancia, la operación media en la distancia va a ser lo que se va a tardar al momento de alimentarlo con el voltaje de alimentación, y va a ser de 38.3 milisegundos más o menos 9.6. Y después va a tener un retraso en la salida. El retraso va a ser de 5 milisegundos máximo para el modelo analógico y de 7.6 más menos 1.9 milisegundos para el sensor digital. Después de este retraso que tienen al inicio, ya el retraso ya no se vuelve a repetir y ya está entregando las salidas en tiempo adecuado. Ahora hay un concepto de histéresis. Se denomina histéresis a la diferencia entre la distancia de activación y desactivación. Cuando un objeto metálico se acerca al sensor inductivo, el sensor inductivo se encarga de detectar solamente en mayor capacidad metales, y este lo detecta a la distancia de detección o distancia de sensado. Cuando este mismo objeto se aleja, el sensor no lo deja de detectar inmediatamente, sino que lo deja de detectar cuando alcanza la distancia de reset o distancia de restablecimiento. ¿Qué significa? Que vamos a tener nuestro objeto
y cuando llegue a la distancia de sensado lo va a detectar el sensor inductivo. Este es un ejemplo con un sensor inductivo para entender el concepto de histeresis. Entonces, cuando tengamos un objeto que lo detecte el sensor inductivo en su distancia de sensado, va a mandar la señal que el sensor inductivo de que ya detectó algo. Pero una vez que el objeto se vaya retirando, va a haber un error, va a haber un tiempo de detección de más, va a haber un tiempo en el que ya no lo deba de detectar, pero que sí lo siga detectando después de que haya pasado la distancia de sensado. Y esa histeresis también existe en este tipo de sensores. Aquí lo estamos viendo gráficamente. En el sensor digital existe la histeresis a los 24 más menos 3 centímetros. ¿Qué significa? Que nos va a estar mandando un alto durante más tiempo a esta distancia, aunque nosotros ya hayamos quitado el objeto del sensor. Va a estar mandando un pulso un poco más ancho, y lo que nos va a significar a nosotros en nuestro procesamiento de señal que sigue habiendo un objeto en esa distancia, pero es, por así decirlo, un delay en la señal. Tenemos varios sensores: el GP2Y021 de 1080 centímetros, el GP2Y0A02 que mide desde 20 hasta 150 centímetros, el GP2Y0A710 que mide desde 100 centímetros hasta 550 centímetros, o sea 5.5 metros. Este tiene un amplio rango de medición, y ambos, como tienen la letra A, son analógicos. Hay más sensores así como estos, ya no los puse, pero existe una gran variedad de este tipo de Sharp. ¿Cómo lo vamos a conectar a nuestro Arduino? Bueno, el voltaje de salida va a ir a un pin analógico de Arduino. En el Arduino 1 lo podemos conectar entre A0 o A5, cualquiera de esos. GND va a ir a GND y VCC va a ir a 5 volts. Así vamos a conectar nuestro sensor a nuestra placa. Y lo que les comentaba, esta es la parte esencial de este video. Es lo que quiero que noten. Es que aquí tenemos nuestro sensor Sharp en esta parte, y conviene a nosotros restringirlo mecánicamente. Es decir, si tenemos nuestro robot que está aquí en rosa, tenemos que meterlo los 10 centímetros que no lee, puesto que si analizamos esta curva vamos a poder llegar a confundir la medición de la distancia. Por ejemplo, si de 0 a 10 centímetros, cuando estamos nosotros aproximadamente en los 2 o 3 centímetros, nos marca un volt, significa para nosotros que se encuentra a dos distancias posibles. Cuando marca un volt, puede estar a los 2 o 3 centímetros, o puede estar entre los 25 y 30 centímetros. Aquí lo ven. Por eso es que empieza a medir establemente a partir de los 10 centímetros. Y si nosotros ponemos un objeto muy cerca de él, es como si nuestra curva nos estuviera diciendo que no hay un objeto cerca de él, sino que hay un objeto en el voltaje que le corresponde, porque aquí tenemos una función que sube y luego baja. Entonces tenemos para dos valores de distancia distintos, tenemos un solo valor de voltaje. Por eso es que tenemos que restringirlo mecánicamente y meterlo hacia adentro de nuestro robot. ¿Podemos no restringirlo? Sí se puede, pero la recomendación es hacerlo para evitar que cuando tengas un objeto muy cercano te esté diciendo que tu objeto está más lejos de lo que en realidad está. Aquí estamos viendo ya además en más grande la curva, y lo que les comentaba, vamos a verlo ahora con otro ejemplo. Si tenemos aquí unos 4 centímetros, a los 4 centímetros nuestro sensor nos va a entregar 2 volts, pero también a los 12 centímetros nos va a entregar 2 volts. Entonces tenemos dos valores de distancia distintos, X que es 4 y Y que es 12, y para estos dos valores de distancia distintos nos está entregando un solo valor de voltaje. ¿Cómo entonces nosotros vamos a saber qué distancia es? ¿Cómo vamos a saber si es 4 centímetros o si es 12 centímetros? Bueno, pues para ahorrarnos la parte matemática y la parte de procesamiento
y diferenciación de esta señal, pues simplemente lo vamos a restringir físicamente. Díganme qué idea se les ocurre ahí en los comentarios para filtrar la primera parte, para filtrar de los 0 a los 10 centímetros. ¿Qué se les ocurre hacer? Ahí lo vamos a checar en los comentarios y les voy a dar un hermoso me encanta. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, si nosotros graficamos el inverso de la distancia, igual con el voltaje, vemos que cuando la curva tienda a ir hacia abajo, va a suceder lo mismo. Vamos a tener dos valores de distancia, uno aquí y otro acá, y un solo valor de voltaje, ¿ok? Entonces esta solamente es la gráfica del inverso de la gráfica anterior. Es lo mismo, solamente que la graficamos en inverso para poder notar nosotros que sigue un comportamiento lineal. El comportamiento lineal tiende a ser de entre los 80 a los 10 centímetros. Se comporta ya como una línea recta, tiende a ser una línea recta. Y pues aquí lo vemos en el lado derecho. Tenemos el objeto y en un rango estable, y está restringido para que el objeto no pueda chocar con el sensor y estar muy cerca. Por eso está restringido mediante este bloque gris, y la parte del bloque gris hacia el sensor es el rango inestable. Bueno, esta es una imagen del espectro electromagnético, y la luz que nosotros vemos con nuestros ojos humanos es una luz entra dentro del espectro de la luz visible. Esa luz oscila entre los 700 nanómetros y entre los 400 nanómetros, aunque hay personas que por cuestiones genéticas pueden ver un poco más hacia un lado o un poco menos hacia otro, etc. La luz infrarroja está del lado izquierdo y nosotros no la podemos ver. Solamente podemos ver los colores, las luces, los espectros de onda electromagnéticos que se encuentren en estas determinadas frecuencias, entre 700 y 400 nanómetros. Ya las ondas de radio, las microondas, las infrarrojas, la luz ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, como se encuentran en otro espectro que ya nuestro hardware físico no nos permite procesar, ya nosotros no somos capaces de ver ese tipo de ondas. A lo mejor de sentirlas, puede ser que podamos sentirlas. Consejos: tener limpias los lentes del sensor, sin aceite, sin grasas, evitar deterioro y exposición a la luz del sol. No exponerlo a un estrés mecánico alto. La carcasa del sensor no es muy dura, no es muy resistente, y mucho menos la placa, la PWV. Consejos de alimentación: hay que poner un filtro, un bypass capacitor de 10 microfaradios entre la alimentación y la tierra. Este filtro va a reducir las señales, las señales de ruido que le estén llegando a la alimentación del sensor, y va a optimizar el funcionamiento de la salida del sensor. Y hay que poner este capacitor de 10 microfaradios lo más cercano a la placa del sensor. Si lo ponemos muy lejos del sensor, puede luego entrar ruidos entre el capacitor y las terminales del JSP. Entonces siempre debe de estar lo más cerca posible al JSP. Si te ha gustado este video, dale a like, comenta, suscríbete y activa todas las notificaciones. Sígueme en mi Instagram, blogs.